Lucas capítulo 11, vimos que el capítulo anterior termina el Señor en la región cerca a Jerusalén, en Betania, visitando a Marta y a María, amigos, más bien amigas de él. También Lázaro, el hermano de ellas, era amigo del Señor. Aquí no se nos narra lo que sucede entre el capítulo 10 y el capítulo 11, pero en el Evangelio de Juan se nos narra entre el capítulo 9 y parte del capítulo 10, que el Señor hace otra visita a Jerusalén privada. Y los acontecimientos que están allí los pueden ustedes encontrar en Juan capítulo 9 y parte del capítulo 10. Después de esto el Señor sale de allí y vuelve a Perea. Habíamos visto que al final de su ministerio el Señor está visitando esta sección que no había visitado mucho. De hecho no la había visitado. Y por eso había enviado también a los 70, de dos en dos, para hacer un trabajo de predicación exhaustivo en toda la región de Perea, que es el lado oriental del río Jordán. Del otro lado había estado predicando mucho toda la región que era Galilea, Samaria, una parte de Decápolis y Judea. Del lado oriental tenemos Decápolis en el norte, ¿verdad? La parte grande de Decápolis, y en la parte de abajo tenemos a Perea, que es en donde el Señor estuvo al final de su ministerio. Pero hace este viaje privado a Jerusalén y después va a regresar nuevamente a Perea, y aquí lo vamos a encontrar en el capítulo 11 nuevamente ahí. Y dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, aquí vemos algo especial. Los discípulos habían visto al Señor orar. El Señor tenía una vida de oración muy fuerte. Todo el tiempo lo veían orando. Antes de cualquier cosa importante, lo vieron orando. Lucas hace mucha mención de las oraciones del Señor. El Señor estaba orando cuando fue bautizado. Oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Después de haber estado ministrando a la gente en Capernaum, el día que le dieron la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes, después de atender a la gente hasta la noche, envió a sus discípulos hacia Decápolis en la barca, y él se quedó orando toda la noche también, y después vemos que iba caminando sobre el mar. El Señor tenía una vida de oración notable, y sus discípulos lo veían. Ahora, los discípulos no le van a preguntar al Señor: Señor, enséñanos cómo orar. Eso ya se lo habían preguntado anteriormente. Y el Señor ya les había dicho lo que ahora les va a repetir. Lo que vamos a leer aquí es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. En el original griego, en algunos de los manuscritos más antiguos, esta repetición del Padre Nuestro en Lucas no es exactamente igual que la que está en Mateo, pero tampoco es el mismo momento. En Mateo fue al principio de su ministerio cuando él enseña cómo se debe de orar y enseña las cosas que no se deben hacer. En aquel entonces él estaba diciendo a sus discípulos, a la gente que estaba allí: ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, que les gusta orar siendo vistos de los hombres. Dice: ustedes cuando oren, entren en su cuarto, cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. El Señor no está en contra de la oración pública, porque también Él mismo nos exhorta, nos anima a que donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, yo la haré. Pero no podemos tener nosotros oración pública genuina si nosotros no tenemos una relación con Dios privada. La oración privada demuestra la relación que yo tengo con el Señor. Porque vamos a ver nosotros que el Señor les había dicho a sus discípulos, en esta guía que tenemos aquí como el Padre Nuestro, los copistas del Nuevo Testamento, seguramente para armonizarlo bien, pusieron exactamente lo que estaba en Mateo en cuanto al Padre Nuestro aquí, porque como dije, muchos de los documentos antiguos no registran completamente todo el Padre Nuestro en Lucas, pero para armonizarlo lo hicieron así y lo vamos a estudiar así, como lo tenemos aquí completo. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho: no oren como los hipócritas. Ellos creen, dice, que por su palabrería, por sus repeticiones, van a ser oídos. El Señor les había dicho: no uses vanas repeticiones, porque no es por la palabrería, no es por la cantidad de oraciones que yo voy a rezar o que voy a orar que Dios me va a escuchar.
No es la multitud de palabras lo que al Señor le interesa, sino la sinceridad en el corazón. En Mateo, durante el Sermón del Monte, el Señor había dicho a sus discípulos: nuestro Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Entonces, si Dios ya sabe cuál es mi necesidad antes de que yo pida, ¿para qué oro? En realidad, la oración no es para cambiar el corazón de Dios. No crean ustedes que yo le voy a pedir al Señor que Él haga algo que Él no quiere hacer, pero yo por estarle pidiendo y por estarle insistiendo, Dios va a hacer algo que Él no quiere hacer. La oración en realidad, en vez de cambiar el corazón de Dios, va a cambiar mi corazón. Porque la oración es para que yo me sintonice con el Señor. Por eso es cuando el Señor les había dicho anteriormente, a los 70, los campos están blancos, por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi petición no va a hacer que Dios obre, y sin mi petición Dios no va a obrar. De eso no se trata. Yo no le voy a dar a Dios permiso de enviar obreros a su mies. Pero cuando yo estoy orando al Señor para que envíe obreros a su mies, mi corazón se está volviendo como el corazón de Dios. Estoy con el mismo interés que tiene el Señor. Estoy pidiendo por aquel que necesita la salvación, por aquel que necesita escuchar el mensaje de arrepentimiento, y entonces estoy realmente siendo transformado en esta oración. Vamos a ver aquí cómo la oración, este esquema que el Señor nos da aquí, nos va a transformar a nosotros. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando yo estoy diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estoy primeramente reconociendo a quién estoy orando. Muchas veces podemos entrar en la oración muy apresuradamente. Señor, yo te pido que por favor tú me bendigas en esto que voy a hacer. Y a veces una oración así tan apresurada, sin darme cuenta a quién estoy orando, puede tener falta de fe en mi oración. Puedo tener un elemento de duda cuando me levante, saber si Dios me va a responder o no me va a responder. Debemos recordar cómo oraban en el Antiguo Testamento. Señor, tú que creaste los cielos y la tierra y todo lo que aquí hay. También los discípulos oraban así. Porque estamos reconociendo quién es Dios, y cuando vemos la magnitud y la grandeza, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, nos damos cuenta que nuestra petición es una cosita de nada. Y también nos damos cuenta que Dios tiene ya un plan y su voluntad es perfecta. Y cuando empiezo a llorar y digo: Padre nuestro que estás en los cielos, no solamente es el creador del universo, el todopoderoso, es mi Padre celestial que me ama. ¿Con qué confianza puedo yo llegar delante del Señor diciendo: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Cuando digo yo santificado sea tu nombre, yo quiero que el nombre de Dios sea santificado ¿en dónde? Aquí en la tierra donde yo estoy. El nombre de Dios es santo en los cielos, pero aquí en la tierra mucha gente blasfema el nombre de Dios. Y saben, en realidad, nosotros somos causa de que la gente bendiga el nombre de Dios, lo santifique o blasfeme el nombre de Dios. Cuando David pecó adulterando con Betsabé y después asesinando al esposo de Betsabé, una vez que supo que Betsabé estaba embarazada, el esposo de Betsabé era uno de sus soldados más fieles, un extranjero. Lo manda a matar de una forma terrible. Cuando eso sucede y se le presenta a David, el profeta Natán, y le dice: David, había un hombre que tenía muchas ovejas, era un hombre muy rico, y al lado vivía un señor muy pobre que solamente tenía una sola ovejita y la quería con todo su corazón. Era como su hija, comía hasta de su misma mesa. Y un día vino un visitante a visitar al hombre rico, al vecino, que tenía muchas ovejas. Y este vecino, al querer prepararle algo de comer al visitante, mandó a sus criados que por fuerza le quitaran la única ovejita que tenía el otro señor. Y se la quitaron, la mataron y la dieron de comer al visitante. ¿Qué se debe hacer con la tal persona? Y David se levanta airado y dice: el tal hombre merece morir y pagar 4 veces el daño que hizo. Y le dice Natán: tú eres ese hombre, porque le quitaste su esposa a Urías, tu soldado, el Eteo, que era lo único que tenía. Y tú tienes muchas mujeres, muchas esposas.
Por esto que hiciste, le dice Natán, hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de Dios. ¿Cuáles enemigos de Dios? Pues los demonios y quién sabe qué tanta gente más enemigos de Dios. Pero el asunto es que mi vida va a ser el objeto o el medio por el cual la gente va a glorificar el nombre de Dios. Dice el Señor, haz tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. O sea que mi conducta va a hacer que el nombre de Dios sea santificado. Y veamos cómo la oración me está cambiando a mí y no al Señor. Cuando digo yo, santificado sea tu nombre, yo me estoy poniendo como materia dispuesta para obrar y hacer la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos nosotros que la Escritura nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice que es el príncipe de este mundo porque cuando el Señor hizo la tierra, le dijo a Adán, Adán, enseñoréate de las aves de los cielos, de los peces del mar, las bestias de la tierra, de todo lo que hay aquí, tú eres el Señor, lo entrego en tu mano. Y en ese momento, el hombre, Adán, era el Señor de este mundo. Pero cuando Adán pecó y desobedeció la voz de Dios para obedecer la voz de Satanás, le entregó ese dominio y esa autoridad a Satanás, de manera que la Escritura llama a Satanás el príncipe de este mundo. Satanás le dijo al Señor, cuando lo tentó y lo puso arriba de un monte muy alto y le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos, le dijo, todo esto me pertenece y es mío, y yo se lo doy a quien yo quiera. El Señor no le dijo, mentiroso, eso no es cierto. No, sí es cierto. Pero el Señor vino a redimir lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Pero nosotros estábamos en el campo, es ese tesoro escondido en el campo en donde el que lo encuentra, lo deja ahí, lo vuelve a enterrar, va y compra el campo en donde está el tesoro para tomar el tesoro. Y el Señor eso fue lo que hizo con nosotros. Nos encontró en el mundo y el Señor redimió el mundo a precio de su sangre. De manera que ahora nosotros le pertenecemos. Y aunque el Señor todavía no ha tomado potestad, dominio, todavía no ha venido a reinar, todavía Satanás está aquí siendo el príncipe de este mundo, está usurpando realmente a lo que ya no le corresponde porque Jesucristo ya murió en la cruz. Por lo tanto, nosotros que somos fieles a nuestro verdadero Rey, decimos, venga tu reino, Señor. Y nuevamente, como yo me declaro súbdito del Rey de Reyes, en ese momento estoy poniendo mi vida como materia dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Y justamente dice aquí, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, Señor, que se haga aquí también en la tierra. Nosotros, en cierta manera, somos la boca de Dios aquí en la tierra. Estoy hablando de los cristianos. Somos los ojos, somos las manos. El Señor nos ha dado a nosotros obrar su voluntad aquí en la tierra. Cuando el Señor nos dice que los campos están blancos y están listos para la cosecha, ¿quién creen ustedes que son los que tienen que ir a cosechar eso? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que ir a anunciar el Evangelio? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que, de lo que oímos en privado, decirlo desde las azoteas? Nosotros. Nosotros somos los que estamos aquí como siervos, sirvientes de nuestro Dios. Y por eso cuando digo, hágase tu voluntad, nuevamente yo me estoy poniendo como materia dispuesta delante de Dios para decir, Señor, y heme aquí, para yo hacer tu voluntad. Como se hace en el cielo, así se va a hacer en la tierra. Y luego viene la petición para suplir nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Saben algo que vale la pena aquí, independientemente de cada una de estas peticiones? Primero, acerca de mi necesidad personal del pan de cada día. Un detalle es que ciertamente estoy pidiendo por el pan de cada día, no por el pan de todo el mes, ni por el pan de todo el año, o por el pan de toda la vida, ¿verdad? A veces queremos ver lo que el Señor nos va a dar y tener como un colchoncito para decir, ok, el Señor ya proveyó para mi necesidad porque me dio lo que necesito ahora y lo que voy a necesitar de aquí al siguiente mes y al siguiente año. Pero a veces el Señor solamente nos suple el día y debemos nosotros estar en contacto con Dios constante. Ahora, ¿por qué el Señor querrá esto? Bueno, yo no puedo saber los propósitos de Dios, pero se me puede ocurrir algo. Dios quiere que yo tenga un contacto constante y diario con Él. Y a lo mejor si el Señor me provee para toda la vida y me dice, aquí está tu provisión para toda la vida, me olvido yo de Dios. Pero un detalle especial aquí, independientemente de que la petición es para el pan de cada día, dice, Señor, danos nuestro pan de cada día. No dame mi pan de cada día, dame el mío.
Y a mi enemigo no, a él quítaselo, ¿verdad? Que se muera de hambre. Sino danos nuestro pan de cada día, el mío, el de mi amigo y también el de mi enemigo. Estoy pidiendo para que el Señor supla la necesidad de todo mundo. E incluso dice aquí, y perdónanos nuestros pecados. No, perdóname mi pecado, perdónanos. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdóname a mí, perdónale al que me debe a mí, ¿verdad? Perdónanos a todos. Y yo también perdono porque nosotros perdonamos. En Mateo dice, como nosotros perdonamos. Y a lo mejor es un tipo de petición que no quisiéramos hacer. No, yo no quiero que el Señor me perdone como yo perdono porque yo no sé perdonar mucho. El Señor dice, si tú no perdonas a tu ofensor sus ofensas, vuestro Padre Celestial no te va a perdonar a ti las tuyas. ¡Wow! Es tremendo eso. El Señor le interesa que yo sepa perdonar. Dios quiere perdonar. A Él le gusta perdonar. Cuando Él declara su nombre, dice, yo soy Jehová fuerte, poderoso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Él siempre declara en su naturaleza, en su nombre, le gusta perdonar al ofensor. Y yo, si realmente voy a ser hijo de Dios, voy a ser misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Dios quiere que yo sepa hacer paz y que yo perdone, y Él me va a perdonar también. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, el Señor no nos mete en tentación, pero sí hay una razón por la cual vienen las pruebas a mi vida. Y las pruebas vienen a mi vida para estarme podando y estarme perfeccionando y hacerme, como dice el Señor en Romanos 8, a la estatura de Cristo Jesús. El propósito de Dios es llevarme en un crecimiento espiritual, y las pruebas vienen a mi vida como un ejercicio espiritual, donde yo necesito darme cuenta que la prueba no es el objeto final, sino es el medio por medio del cual yo voy a llegar a tener una mayor estatura espiritual. De la misma manera que cuando uno va a un gimnasio, ¿verdad? La pesa o la máquina no es el objetivo final, sino es el medio que uno utiliza para llegar a tener una mejor constitución física. La prueba en mi vida, dice el apóstol Santiago, produce paciencia. Ten gozo cuando te encuentras en pruebas, porque esa prueba produce un beneficio en tu vida. Pero así dice aquí, no nos metas en tentación, Señor, líbranos del mal. O sea, manténnos firmes para que podamos pasar esa prueba. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí el Señor está hablando acerca de la oración. Justamente por eso dice en el versículo 9, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor, como esta ilustración que nos da aquí, más adelante nos da otra de un juez injusto. Y lo que está hablando aquí el Señor es una comparación en donde nos dice, si este hombre se levanta a medianoche para darle lo que su amigo está pidiendo, no tanto porque es su amigo, sino por lo inoportuno que es su amigo, no es que Dios está acostado y está durmiendo y nosotros lo vamos a ir a despertar para irle a pedir una cosa, sino más bien, si este hombre en esta condición responde a la petición, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno y que está atento a nuestras oraciones y que está presto para escucharnos, nos va a atender? La historia en el Oriente va más o menos así. En las casas de Oriente, en este entonces, las puertas estaban abiertas durante el día. No se cerraba la puerta de la casa, mostrando la hospitalidad. La hospitalidad es algo que se practica en el Oriente y que, o sea, es culturalmente una obligación, la hospitalidad. Entonces, en el día la persona tenía las puertas abiertas para que la persona que llegaba a visitar entraba a la casa y lo atendían muy bien y le servían de comer y lo que necesitaba se lo daban. Pero una vez que llegaba la noche y se cerraba la puerta de la casa, se atrancaba, se le ponía un seguro, era una grosería, una falta de educación
venir a tocar a una puerta que ya estaba cerrada. Y aquí está esto sucediendo, justamente está este hombre adentro con sus hijos y llega su amigo a tocarle y le dice: oye amigo, yo tengo un visitante que acaba de llegar a mi casa y no tengo que darle, tengo una emergencia. O sea, la hospitalidad es, como dije yo, es una obligación, y llegó un visitante y no tengo nada que darle. Por favor, préstame 3 panes. Su amigo le puede decir: oye, estás cometiendo una grosería, esto no se hace. Esto es una falta de educación. ¿Cómo vienes a tocar? La puerta está cerrada, yo ya estoy con mis hijos en la cama. Pero por cuanto has venido en la noche y siendo inoportuno, por ese motivo yo te los voy a dar. Tal vez no tanto porque eres mi amigo, sino por lo inoportuno que has sido, ¿verdad? Pero el Señor dice: ¿cuánto más nuestro Padre va a ser así? Nuestro Padre, que quiere atendernos, que quiere darnos lo que nosotros pedimos. Con confianza pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Saben, este fue un versículo que a mí me tocó muchísimo cuando yo empecé a leer la Biblia. Ustedes saben que yo conocí al Señor por la pura lectura de la Biblia. Yo tenía la imagen de un Dios de penitencia, de un Dios de dolor, que le gustaba ver a sus hijos sufrir, porque así veía que la gente practicaba, ¿verdad? Se daban de latigazos algunos para agradar a Dios, otros caminaban hasta de rodillas, hasta sangrar, supuestamente para agradar a Dios. Yo pensaba, bueno, si hacen esto es porque a Dios le debe de gustar. Como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, ya quiere que sufra y ahora me hizo quererte para que sufra más. Pero no, cuando leí esto, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra, ¿verdad que no? Y si tú quieres malo, sabes tratar a tu propio hijo, ¿qué esperas de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar las cosas buenas? Y en este caso, aún el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y dije yo, esto tiene sentido. El Señor quiere darnos su Espíritu Santo, su naturaleza, que es la vida misma que nosotros necesitamos, para vivir una vida como a Él le agrada y para vivir una vida como nosotros necesitamos, una vida que nos va a llevar a una relación intensa, hermosa con nuestro Creador. Lucas 11:14 dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Este mismo incidente en Mateo dice que incluso este tipo era no solamente mudo, sino también ciego. Y aparentemente estaba mudo y ciego por causa del demonio. No quiere decir que todos los mudos o ciegos están endemoniados, pero en este caso se nos está diciendo que era por causa de un demonio. De manera que cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí sucede un incidente. Estos hombres que están culpando a Jesucristo de que por medio de Satanás, que es Belcebú, está echando fuera los demonios, ellos sabían que no era así. Ellos sabían que Jesucristo realmente era el Mesías. Ellos lo entendieron perfectamente bien. Ellos no crucificaron al Señor por ignorancia. Había gente que era ignorante y que gritaron: crucifícale, crucifícale. Estos hombres, los dirigentes judíos religiosos, hicieron un complot sucio contra Jesús, sabiendo quién era Él. Y para poder cubrirse, porque estaban perdiendo terreno, el Señor los había expuesto, y los va a exponer más adelante otra vez, delante de la gente. Los había desenmascarado totalmente. Ellos planearon matarlo desde el principio. Desde el principio de su ministerio lo querían matar. Y a estas alturas ya estaban decididos a armar una calumnia. Y saben, esto, aunque a nosotros lo leemos aquí, decimos, bueno, pues mucha gente, ¿quién pudo haber creído eso? La gente lo creyó. La gente lo creyó. Creyeron que el Señor
Por medio de brujería estaba haciendo lo que estaba haciendo. Eso fue lo que estos hombres convencieron a las multitudes. ¿Cómo creen ustedes que el ciego que el Señor haya sanado de repente estuviera gritando crucifícale? ¿O un mudo que el Señor hubiese sanado hubiera dicho crucifícale? ¿O tal vez un leproso? Porque había mucha gente en Jerusalén cuando el Señor fue crucificado. Y muchos de los que estaban ahí ya lo conocían. Tenía mucha fama. ¿Cómo pudieron entonces después gritar crucifícale? ¿Cómo nadie lo defendió? Porque estos hombres convencieron a la gente. Sí te sanó, pero te sanó con brujería. Ese es un brujo, sí es un brujo. Nosotros conocemos la ley, nosotros sabemos cómo se debe de hacer la cosa y este es un brujo. Ustedes son ignorantes de la ley, nosotros sí sabemos la ley, este es un brujo. Ay, la gente se impresionó con eso. Por eso el Señor aquí condena terriblemente este pecado y les dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es la primera vez que lo dicen, lo vinieron diciendo desde un tiempo atrás, porque ya era el mismo canto que tenían cuando ya no podían decir nada. Hablaron de esto. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, cuando el Señor resucitó a Lázaro, estos hombres querían volver a matar a Lázaro? Porque la gente estaba convirtiéndose al Señor, estaban creyendo que Él era el Mesías porque vieron, oye, Lázaro, vimos que murió y tenía 4 días de muerto. Él vivía a 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Era un acto conocidísimo. Y querían volver a matar a Lázaro para quitarle evidencia. Estos hombres sabían quién era el Señor, sabían quién era Él. Y están aquí blasfemando, diciendo, es por medio de Satanás, de Belcebú, que Él está echando fuera a los demonios. Entonces el Señor explica una cosa lógica. Sí, si yo estoy echando fuera a Satanás, por medio de Satanás, la casa está dividida. ¿Cómo? No puede permanecer. Pero si yo echo fuera por Belcebú los demonios, los hijos de ustedes, ¿por medio de quién los van a echar? Porque también había muchos exorcistas. Sabía el Señor que muchos de los hijos de estos hombres también iban a ser exorcistas, ¿verdad? Cuando el hombre fuerte, dice el versículo 21, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí cuando está hablando de esto, pone de ejemplo a un hombre que está endemoniado. El hombre que está endemoniado tiene adentro al demonio, que es el hombre fuerte armado y que está guardando la casa, ¿verdad? El cuerpo. Dice, pero cuando viene otro que es más fuerte, y el que es más fuerte es el Señor, echa fuera, vence al enemigo y quita todas sus armas en que confiaba el enemigo y reparte el botín. Y lo voy a explicar en un momento más, pero dice aquí, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Saben aquí? El Señor nos deja ver que no hay terreno neutro. Hay gente que dice, no, es que yo en este momento no quiero tomar una decisión. No tomar una decisión es decidir que no. Porque el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay terreno neutro. No necesitamos decirle no al Señor para convertirnos en enemigos. Simplemente necesitamos no estar con Él y no recoger con Él. Y vuelve a ilustrar el asunto de la persona endemoniada. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En Mateo, cuando da esta misma ilustración, dice, así acontecerá a esta generación perversa, al final. Aquí pone el ejemplo de un hombre. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es exorcizada y en ese momento sale el demonio? Queda limpia su casa, quiere decir, queda otra vez en su mente, está clara, está cuerdo nuevamente. Pero si no recibe el Espíritu Santo, la casa está vacía. Y el espíritu inmundo dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él. No quiere decir que es el número 7 que está contando del 1 al 6, 7, ¿verdad? No, sino 7 significa plenitud. Va y trae los que necesita traer. Es un número que significa lo que sea necesario. Completamente queda endemoniado este hombre. Pero también cuando habla así acontecerá a esta generación, Israel tuvo muchas veces la exhortación y la liberación de parte de Dios, enviando profetas, enviando mensajeros de todo tipo,
pero siempre volvía nuevamente atrás, volvía nuevamente a corromperse. Y pareciera que aquí es lo que el Señor también les está diciendo, como nación, aquí llegaron al colmo, porque negaron al Mesías, lo rechazaron. Versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí no está el Señor siendo irrespetuoso a su madre, sino más bien está respondiendo lo mismo que respondió cuando lo dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Y dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son los que están cerca de mí. Y aquí nuevamente dice que es bienaventurada la mujer que te trajo. Por supuesto que sí, sí es bienaventurada, ¿verdad? El mismo ángel se lo dijo: eres bienaventurada. O sea, qué dichosa eres, porque todas las jovencitas estaban esperando ser la mamá del Mesías. Y le tocó a María. Siendo virgen, el ángel le anunció, y sabemos que por el poder del Espíritu Santo nació el Señor, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo: más bienaventurado, más dichoso es aquel que escucha la palabra de Dios y la guarda, y la hace, la pone por obra. La relación familiar carnal con el Señor no es tan importante como nuestra relación espiritual. Qué interesante, ¿no? El Señor nos acerca a nosotros, a Él. Dice: si tú oyes la palabra de Dios y la guardas, eres bienaventurado, eres dichoso, eres de los míos, eres mi hermano, eres mi madre, eres más bienaventurado porque estás haciendo la voluntad de mi Padre. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Anteriormente, en el versículo 16, dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo. El Señor acaba de echar fuera demonios, ¿verdad? Y echar fuera demonios era una señal grande. Pero estaban diciendo otras personas: por Beelzebú está haciendo esto, por Satanás. Entonces se voltean a él y le dicen: a ver, danos una señal del cielo, una señal de que lo estás haciendo de parte de Dios. Pero ellos ya lo sabían. Los mismos que están pidiendo la señal del cielo eran los mismos que sí sabían que el Señor estaba haciendo la obra por medio del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces dice: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué sucede con Jonás? Jonás fue un profeta que el Señor le encargó y le mandó que fuese a Nínive a predicar que iba a venir un juicio, que iban a venir 40 días y el Señor iba a destruir a Nínive. Pero como los asirios eran gente bien terrible, bien perversa, cuando capturaban a los que capturaban en guerra, dividían a las familias, los desnudaban, los mutilaban, les cortaban una parte del cuerpo y los mandaban a un lugar en donde no hablaran su lenguaje, los despersonalizaban completamente. Eran muy sanguinarios y muy aborrecidos por la gente. Jonás quería que esta gente estuviese muerta, quería que el juicio de Dios cayera sobre ellos, y Jonás no quería que, por si acaso él llegase a predicar eso en Nínive, a lo mejor se arrepienten, mejor no les voy, no les predico, y Dios los va a tener que destruir de cualquier manera. Y prefería Jonás morir. Pero el Señor Jonás se embarca en dirección opuesta. El Señor envía una tormenta terrible en donde en el barco están ya muriéndose la gente y dicen: bueno, ¿por culpa de quién Dios está haciendo esto? Y Jonás dice: pues por mi culpa. Tírenme al mar y todo se va a calmar. Jonás sí se quería morir, con tal de que se murieran los ninivitas, ¿verdad? Y lo tiran al mar y el Señor prepara un gran pez que se traga a Jonás. Y Jonás está en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Y ahí, ya dentro del pez, con la humedad que hay, con el calor que hay, las algas enrollándose en el cuello, me imagino, ¿verdad? Se puso a orar al Señor. Se sintió morir y se puso a orar al Señor de que por favor lo perdonara. Y fue el pez y lo fue a vomitar justo en la playa de Nínive. O sea, el Señor le mandó transporte submarino, ¿verdad? Y lo echó en Nínive. No sabemos el aspecto que tenía Jonás cuando salió del pez, pero cuando empezó a predicar ahí, la gente se asustó y le llegó la noticia al rey. Y el rey también se asustó con el mensaje de Jonás. Y Jonás no estaba diciendo: arrepiéntense. Él solamente iba caminando, gritando a mitad de la calle: 40 días y vendrá el juicio de Dios sobre ustedes, se van a morir. Y nada más, bien enojado. Caminando por el centro de la ciudad y le llegó la noticia al rey. Y el rey proclamó un ayuno de todo el pueblo, hasta los animales ayunaron.
Y se vistieron de cilicio, ¿verdad? Que era una forma de humillación. Y el Señor perdona a Nínive, ¿verdad? Y Jonás se enoja más. Eso lo pueden leer en el libro de Jonás, aquí en el Antiguo Testamento. Pero el asunto que sucede aquí es que dice el Señor, esa señal, esa no es un cuento chino. La historia de Jonás no es una fábula como muchos dicen. Jesucristo dice que es una historia verdadera. Y así como sucedió con Jonás, que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, nos dice en Mateo cuando menciona esto, en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches también. Esa es la única señal que les va a dar el Señor. ¿Y saben qué? No la quisieron recibir. Porque cuando resucitó el Señor, los mismos judíos que estaban pidiendo señal, cubrieron la señal y mintieron y dijeron, no, vamos a sobornar a los soldados y que digan que sus discípulos vinieron a hurtar el cuerpo. O sea, no querían ver la realidad de las cosas, no querían ver. Así que el Señor dice, no les va a ser dada señal más que esa señal de Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí el Señor utiliza una frase que ya ha dicho antes. El Señor utilizaba los mismos dichos para diferentes situaciones, aplicados a diferentes momentos. Aquí en este caso está diciendo, nadie toma la luz y la esconde abajo, sino la pone donde todo el mundo la vea. Anteriormente en el capítulo 8 había dicho a sus discípulos este mismo ejemplo de la luz, pero hablando acerca de que miren cómo escuchan ustedes lo que yo les estoy diciendo. Porque lo que yo les estoy diciendo ahora en privado, ustedes lo tienen que proclamar a la gente en público. Pero aquí lo está utilizando, este ejemplo de la luz, para otra cosa. ¿Y para qué es? Para mi ojo. ¿Saben? Dice el Señor que si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo va a estar lleno de luz. Si mi ojo es malo, mi cuerpo va a estar en tinieblas. En Mateo también hablando de esto, nos dice, mira que la luz que hay en ti no sean tinieblas, porque si es así, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? ¿A qué se refiere? El ojo bueno es el ojo que ve las cosas como son, que ve las cosas en la forma que son. El ojo malo es el ojo crítico, el ojo que siempre está juzgando, el ojo que siempre está mirando la astilla en el ojo de mi hermano. Porque todo lo ve con crítica y el cuerpo va a estar en tinieblas. La luz que va a haber en mí van a ser puras tinieblas. Voy a estar confundido, voy a estar lleno de maldad, criticando a todo mundo. Pero dice aquí el Señor, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas. Todo será luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Saben? Si hay alguien que pudiera tener un ojo crítico hacia nosotros, hacia el ser humano, es Dios. Es Dios. Pero ¿saben? El Señor nos ha visto con un ojo bueno. Un ojo demasiado lleno de luz. El Señor nos ha visto como nosotros no somos. Dice, Él nos ha llamado a nosotros lo que no éramos, que somos. Nos ha llamado lo que no somos. Nos ha hecho lo que no somos. Nos ha llamado justos cuando nosotros hemos sido injustos. Nos ha llamado amigos cuando hemos sido sus enemigos. Nos ha llamado fieles cuando hemos sido infieles. Porque el Señor nos ha visto con un ojo bueno, con un ojo lleno de amor y con un ojo en donde Él mismo tuvo que pagar por nuestra culpa. Nosotros debemos aprender de lo que el Señor nos enseña para poder ver con un ojo bueno a nuestro prójimo y en las circunstancias que nos rodean, para estar llenos de luz. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, no quiere decir que el Señor no se lavó las manos literalmente. Pudo haber sido que se las haya lavado o pudo haber sido que no se las haya lavado. Lo que quiere decir aquí es que no se las lavó ceremonialmente. En las tradiciones de los judíos tenían una forma de lavarse las manos en donde se lavaban las manos y dejaban que el agua escurriera por los codos para que la impureza quedara por allí, pero el codo quedaba impuro. Luego se lavaban
y los codos, ¿verdad? Les caía el agua sobre los codos y salía el agua por las puntas de los dedos, pero las puntas de los dedos quedaban impuras. Y luego ya nada más se lavaban las puntitas de los dedos así, y ya quedaba todo limpio. Esa era una cosa ceremonial. La ley no obligaba a esto. En la ley de Moisés no existe este tipo de lavamiento, pero ellos lo habían puesto como una tradición. Y cuando llega el Señor, tal vez se lavó las manos con agua así nada más y se sentó a comer. No sabemos, si las traía sucias se las ha de haber lavado, y si no, no se las ha de haber lavado, ¿verdad? Pero el asunto es que se sienta a comer no habiéndose lavado ceremonialmente, y se sorprende este fariseo. El versículo 39, el Señor le dice: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¡Wow! Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Aquí el Señor los está condenando, diciendo: ustedes diezman las especies, ¿verdad? Pero pasan por alto lo que vale la pena, la justicia. No que sea malo diezmar. Dice, esto debían haber hecho sin dejar de hacer lo otro. Pero es importante que cumplan la justicia. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Estos hombres les gustaba que les dijeran reverendo, ¿verdad? Que les besaran la mano. La gente los tuviese en alto, como si fueran super espirituales. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. En aquel entonces, de acuerdo a la ley, si alguien tocaba un sepulcro se impurificaba y necesitaba hacerse una limpieza ceremonial. Y dice, y ustedes son como sepulcros que no se ven, y la gente pasa por encima, se impurifica y ni siquiera se dan cuenta, porque ustedes son así, hipócritas. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Aquí el Señor, en vez de pedir una disculpa, ahora también los va a criticar a ellos. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Fíjense, primero le dice el Señor: ustedes, los intérpretes de la ley, son los que estaban haciendo, los intérpretes de la ley son los que hicieron las tradiciones. Están poniendo cargas sobre los hombres que ellos no las pueden llevar, y ustedes ni siquiera las llevan tampoco. Ustedes no practican las leyes que están diciendo. Son hipócritas. Los fariseos eran considerados hipócritas. El día de hoy existen los fariseos todavía en Jerusalén. Se cambiaron el nombre. Creo que se llaman porish. Y si alguien quiere insultar a alguien, le dice: eres un porish, ¿verdad? O sea, tienen tan mala reputación de hipócritas que para insultarle a alguien le dicen allá: eres un fariseo. Pero los intérpretes de la ley y los doctores se sentían como algo superior. Ellos mismos se sentían superiores. Y el Señor también los condena, porque son hipócritas. Dicen: ustedes son los que mataron a los profetas, desde Abel hasta Zacarías, que Zacarías está descrita su muerte al final de Segunda de Crónicas, que era el último libro del canon de los judíos, en el orden que ellos lo tenían puesto. Termina el Señor diciendo: Dios va a demandar de esta generación la sangre de todos esos profetas. ¡Wow! Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¡Qué tremendo! Ustedes no están entrando y no dejan entrar a los que quieren entrar, porque han quitado la llave de la ciencia. O sea, realmente ustedes corrompieron la sabiduría de Dios. La sabiduría que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y estos intérpretes de la ley, al interpretar, entre comillas, la ley, la estaban destruyendo.
y estaban anulando los mandamientos de Dios. Por eso dice el Señor, ustedes mismos que han corrompido la ciencia de Dios, han quitado la llave de la ciencia, ustedes no entran ni dejan entrar a los que ya estaban entrando. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Estos dos versículos que acabamos de leer realmente corresponden al párrafo siguiente, al capítulo 12. Las divisiones de capítulos y versículos fueron hechos por otras personas. El párrafo que continúa, o que acabamos de leer, empieza realmente en el versículo 53 del capítulo 11 y continúa hasta el capítulo 12. Así que esos dos versículos los vamos a ver cuando estudiemos en el capítulo 12. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos, Señor, cómo al final de tu ministerio y en la premura de las cosas que vemos aquí de acuerdo a la historia de lo que tú estabas haciendo, Señor, tú no te cuidaste de lo que la gente fuera a decir, Señor, y más bien declaraste a estos hipócritas fariseos e intérpretes de la ley, porque conociendo quién eras tú, Señor, buscaron matarte, Señor, quitarte la vida. Pero sabemos, Señor, que a ti nadie te quitó la vida, sino tú la entregaste por amor a nosotros. Señor, realmente queremos nosotros aprender a vivir una vida entregada, Señor, a poder decir, como tú nos has enseñado, venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en nuestra vida. Te entregamos todo lo que somos. Queremos servirte de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.